Para el miércoles, ¿verdad? Está en relación a la temática, está todo en la plataforma. Lo que nos quedaba, me quedó pendiente, pero dentro de la práctica está esto. Vamos a verlo ahora. El armado de los campos quirúrgicos. ¿Sí? El armado de los campos quirúrgicos es algo muy importante, porque obviamente va a ser lo que va a sellar nuestras posibilidades, nuestra capacidad de mantener un sitio quirúrgico estéril en relación a lo que tendríamos que entender de la prevención de las infecciones o evitar la infección del sitio quirúrgico, como habíamos dicho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queda por hacer ahora. Evidentemente, van a ver, como les decía, en relación al lavado de manos, las cantidades de técnicas que existen en relación a los campos quirúrgicos y al armado, a los procedimientos de preparación de la piel. Eso está muy variado. Celulares no, por favor. Hemos quedado en eso, para nada. Entonces, eso lo que va a hacer es que ustedes van a encontrar muchos lugares donde puede haber referencia. Lo que está dado o está en relación de estos cuatro resultados, por favor. Por resultados. Entonces, eso lo que tenemos que hacer es entender que cada lugar o cada sitio donde vayan ustedes tienen protocolos de funcionamiento y de trabajo. A eso nos tenemos que someter. Por eso es la variabilidad. Cada lugar en relación a su índice de infecciones o a sus protocolos establecidos va a hacer que eso pueda variar. Entonces ustedes van a encontrar la variabilidad del armado de campos que pueden estar en relación a los 4, 6, 8, 10 campos dependiendo. Si uno investiga o hay estudios que quiere relacionar, eso está directamente relacionado con el tipo de material en el cual vamos a trabajar nuestros campos quirúrgicos. Mientras más complejo sea en cuanto a su capacidad de aislamiento, a su capacidad de transpirabilidad del campo quirúrgico, obviamente va a ser menor el requerimiento de campos. En nuestro medio nosotros utilizamos campos de pelo. Entonces, mínimamente se utilizan 4 a 6 campos quirúrgicos y eso va a variar de acuerdo no solamente a la especialidad, sino a la zona en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, por eso los campos quirúrgicos es algo muy importante y fundamental. Esto es cuando viene para la pantalla completa. Entonces, ¿por qué es crucial un armado de un campo operatorio? El armado de un campo operatorio es crucial porque nos tiene que mantener la asepsia que tenemos que tener como constante y tenemos que tener una fluidez y eficacia. De nada nos sirve un campo que dificulte el trabajo quirúrgico, ¿sí? Por eso es importante la elección del material, la elección y la capacidad que podamos llegar a tener en relación a las prestaciones de nuestro campo quirúrgico. El campo quirúrgico obviamente va a complementar a las técnicas fundamentales de asepsia, como habíamos visto, relacionadas con el lavado quirúrgico de manos, con la reducción de la carga microbiana del cirujano o de los intervinientes, el uso de los barreras estériles y bueno, la complementación en relación con la asepsia cutánea, que eso es lo que no solamente va a necesitar una preparación previa de la piel, ¿sí? Para obtener mejores resultados, hablando de cirugía mayor, entonces eso es muy importante. Y entonces tenemos que entrar a los detalles que van a marcar esta asepsia cutánea, ¿sí? O el preparado de lo que va a ser nuestros campos quirúrgicos. Si nosotros realizamos una correcta antisepsia, obviamente complementando todos los pasos, fíjense, vamos a reducir la infección del sitio quirúrgico y entonces aquí se dice que el objetivo primordial de la preparación o del armado de los campos, iniciando con la preparación de la antisepsia cutánea, ¿sí? Es importante que tenemos que reducir una carga bacteriana de 10 a la 5 por unidades formadoras de colonia. Aquí no hablamos de un germen específico, porque
los análisis que se hacen independientemente de los gérmenes de la piel, tienen que buscar los gérmenes que tengan capacidad de desarrollar colonias. Por eso es fundamental esta carga bacteriana, ¿sí?, por centímetro cuadrado, que va a estar relacionado con nuestra área quirúrgica o el área de trabajo. Aquí, ¿qué va a hacer que haya esta reducción bacteriana? Las concentraciones de los antisépticos que vamos a usar. Y además, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Es importante determinar o tener el tiempo de exposición que va a tener nuestra piel para garantizar que el antiséptico trabaje y el antiséptico sea absorbido por la piel para tener su objetivo de acción. Habíamos visto que la clorhexidina al 4% con una base alcohólica es uno de los mejores. ¿Por qué? Porque tiene un inicio rápido que está entre los 15 y 30 segundos y tiene una capacidad de duración o de mantener la piel con estas concentraciones bacterianas. Obviamente estos estudios son sin contaminación relacionada con la cirugía, ¿verdad? Entonces son de 6 horas y tiene un espectro de cobertura tanto para gram negativos como gram positivos. La povidona iodada al 10% tiene un tiempo de acción de 2 a 3 minutos, que eso es lo que les había comentado, que es el tiempo de aplicación que llevamos nosotros, permitiendo el secado en el paciente. ¿Sí? Tiene una duración menor de 4 horas, pero obviamente los costos son mucho más bajos con la povidona iodada, pero el mayor riesgo que tienen los pacientes es la alergia a los componentes del yodo, de la yodopovidona. Mientras más pequeño sea el paciente, más sensible a la absorción de yodo está, y es más, se pueden generar como una especie de toques tiroideos que pueden generar alteraciones dentro del intra o el postoperatorio de ese paciente. Por eso en otros lugares se ha sustituido el uso de la povidona iodada. Nosotros la usamos al 100%, es nuestro antiséptico base, no solamente para el lavado de manos, sino para la preparación de la piel. El alcohol obviamente tiene un inicio inmediato, pero empieza una duración a los 3 minutos, solamente sirve por una desinfección rápida. El problema del alcohol es la concentración que tiene el alcohol y la capacidad de evaporación que va a tener el tejido del paciente, como les había comentado. Muchas veces, cuando se puede combinar o mezclar, los vehículos de los otros elementos hacen que el alcohol no se evapore, y la relación que puede haber con el riesgo de generar quemaduras es altísimo. Si uno se pone a pensar en la zona de exposición del área quirúrgica, si estamos hablando del abdomen, no es tanto, pero nosotros nos tenemos que poner a pensar, ¿sí?, que cada paciente, si estamos hablando de que esta sería la mesa quirúrgica, nuestros pacientes están a este nivel. Nuestro campo operatorio va a estar más o menos limitado a esta zona, ¿sí? Cuando nosotros, ahora les voy a explicar cómo pintamos a los pacientes, la difusión de cualquier antiséptico es imposible que solamente se quede en la parte superior del paciente. Mientras más obeso es el paciente, más pliegues va a tener. Mientras más gordito es un bebé, más pliegues va a tener, y es por donde difunden los antisépticos. Entonces nosotros no tenemos muchas veces el control en el caso del alcohol, por ejemplo, que se meta en espacios por debajo del paciente. Y si nos ponemos a pensar, la camilla, que tiene materiales impermeables, no favorece la absorción de este alcohol, y entonces nosotros podemos generar, es más, ha habido accidentes de quemaduras por transmisión de calor del electrobisturí al paciente. Por eso es que no se utilizan, ¿sí? Por eso es que, independientemente que la clorhexidina tiene una base alcohólica, la capacidad de evaporación de esta clorhexidina es muy rápida, y eso es lo bueno. Y además tiene otros solventes que favorecen y protegen de las quemaduras. ¿Cuáles son? Bueno, obviamente, como hemos dicho, el antiséptico recomendado está relacionado con la clorhexidina al 2 o al 4%, dependiendo del proceso de trabajo.
Obviamente al 4 va a ser mucho mejor por las capacidades de absorción rápida que va a tener. La povidona iodada entonces es nuestra alternativa, pero siempre hay que considerar las alergias, ¿sí? De acuerdo a la zona, a veces se puede utilizar directamente solución fisiológica por un afán de barrido de las mucosas, no de una antisepsia completa, ¿sí? Se hará una antisepsia previa de acuerdo a la localización. Entonces, ya teniendo la solución que vamos a aplicar, tenemos que identificar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a preparar a los diferentes pacientes que nos van a empezar a tocar. Entonces, para tener una acción de los antisépticos, se recomienda al paciente una ducha preoperatoria con algún jabón antiséptico o algún jabón de calidad básica o neutra, el jabón normal o el jabón normal de lavar ropa sin perfume. El día anterior o la noche anterior a la cirugía se hace un bañado únicamente con este jabón, ¿sí? Y se utiliza una toalla seca, una toalla limpia y bien planchada. Eso es lo que se sugiere. ¿Hay apósitos o hay baños específicos que están con clorhexidina? Sí, pero a veces es difícil de conseguir en relación al medio, que se llaman baños secos. El manejo del vello. No se debe rasurar a menos que interfiera drásticamente con la cirugía o el paciente sea demasiado velludo, ¿sí? Lo ideal es no indicar rasurar el área quirúrgica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos abriendo microcomunicaciones, estamos causando microheridas en la piel y ahí estamos traslocando la flora natural. Si el afeitado o el rasurado se realiza con horas de anticipación, con mayor razón hay un sobrecrecimiento bacteriano en la zona, ¿sí? En el caso de que el paciente sea muy velludo, muy peludo o se tenga que hacer algún trabajo en el cuero cabelludo, lo que está indicado son las máquinas eléctricas, ¿sí? Las cortadoras de pelo, las cortadoras de barba, que no generan una laceración en la piel. Ojo, hay que tener en cuenta que hay muchas máquinas que sobrecalientan y a veces la quemadura por eso es igual que un rasurado. Hace muchos años se hacía un rasurado obligatorio a todos los pacientes. Se ha descubierto, o se ha determinado, que no se tiene que hacer. Entonces, esa es la preparación previa. ¿Para qué creen que sea la limpieza de este paciente? Independientemente del vello, o del pelo, del rasurado, o no el afeitado, sino el corte del pelo. ¿Para qué creen que es importante la limpieza? Porque si después vamos a aplicar los mejores antisépticos, ¿verdad? Hemos dicho que la clorhexidina le pega a todo, ¿sí? Y no necesitamos gran limpieza o gran preparación. Pero ¿por qué creen? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual tiene que actuar nuestro proceso inicial de preparación? ¿Qué creen? Se bañan al día siguiente. Ya no hay eso. Hoy en día hay soluciones, parches, distintos tipos de suturas que son herméticas, no necesitamos. El paciente debe bañarse porque es parte del confort que tiene el paciente, ¿no? Obviamente si están las condiciones. Claro, pero no me diga cosas grandes. No me diga porque se cure, claro, pero vamos a curar, digamos. Pero ¿cómo y por qué? A través, digamos, de lo que es el baño preoperatorio del paciente, estaría como que ya una prevención para sí mismo de las infecciones posibles que pudiera contraer durante la cirugía. O sea, me responde con una pregunta, digamos, o al revés. Yo quiero una respuesta de cómo y por qué. O a qué va a favorecer, como les estoy diciendo, el hecho de que un paciente se bañe. No influye el hecho de que no sabemos cómo viene el paciente. O sea, el paciente
que acá a veces no está bañado. Ya, pongamos los dos territorios, el más sucio y el más limpio. Igual entra. Si estamos diciendo que los antisépticos le van a dar con un caño a lo que venga. ¿Cómo es como que el cabello no interfiere con la cirugía? ¿Cómo? Tal vez para que el cabello o el vello que tenga el paciente no interfiere con la cirugía. Por eso ya hemos determinado el tipo de corte, pero no el aseo. Porque van a ver las diferentes especialidades, las preparaciones que tienen, cepillados, arrastres, cortes, alcohol, clorexidina, iopovidona, van a ver un montón de situaciones, por eso es que les planteo, para que cuando vean, entiendan el porqué de las situaciones. No es una maña o no es una cábala que nosotros hacemos algo en el paciente. ¿Por qué? Pueden ir pensando para la traer. Entonces, para no demorar, entonces, clave en la antisepsia cutánea, obviamente, ahora, una vez que tenemos al paciente ya dentro del quirófano, es aplicar el antiséptico y vamos a utilizar, ¿sí? En el primer mundo, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan? Los aplicadores que vienen ya en su botecito, con su esponja específica, imagínense, vienen preparados hasta mililitros por kilo peso en relación a su concentración, ¿sí? Tienes tres diferentes tipos de tamaño, etcétera, etcétera. Eso es lo que se conoce como los aplicadores estériles. Nosotros tenemos que utilizar o hacer o fabricar, o el instrumentador nos fabrica un hisopo de gasa, ¿sí? Que lo que va a hacer es absorber nuestro antiséptico y trasladarlo a la piel del paciente. Obviamente siempre a través de una pinza de hisopo, ¿sí? No le hacemos con la mano, porque nosotros, nuestro guante, lo estamos contaminando, que va a ser el que va a trabajar con el paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora, independientemente de la zona que vamos a limpiar, nosotros tenemos que tener estas situaciones. Uno, la zona operatoria. ¿Quieren que prenda la luz mientras les explico esto? Sí, encima que no se ve, mejor sin luz, ¿no? O se podría prender la de fondo para que no les quite. O si no les quita, se puede hacer las dos cosas. Primero, la zona operatoria. La zona operatoria va a ser la variabilidad de lugares donde nosotros vamos a tener que decidir ingresar, ¿sí? Puede ser abdomen, tórax, genitourinario, puede ser miembro superior, miembro inferior, lo que ustedes quieran, puede ser oído, lo que ustedes quieran, ojo, ¿sí? Lo importante es que nosotros vamos a decidir la zona, nuestra zona 1, que va a ser nuestro sitio quirúrgico, y eso va a variar, porque van a ver que cuando hablemos, vamos a hablar de extensiones que vamos a tener en relación al sitio quirúrgico. Hay lugares que no podemos extendernos por espacio. Entonces, lo primero que tenemos que ver es nuestra zona operatoria. Tenemos que delimitar nuestra zona operatoria, ¿sí? Cualquiera de esto que elijamos, se va a transformar en nuestro centro, ¿sí? El centro de nuestro campo quirúrgico. Lo segundo, tenemos que delimitar todo lo que pueda estar relacionado o en continuidad con nuestro campo operatorio. Esto también va a ser variable de acuerdo a lo que utilicemos, ¿verdad? Y vamos a poner un segundo. Si estamos hablando del abdomen, vamos a tener límites en el abdomen, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser lo que va a estar alrededor de nuestro campo operatorio? Obviamente, el tórax, los genitales y la pelvis, los laterales en relación a los brazos, ¿sí? Aquí va a definir también la posición que se adopte el paciente para operar. Si tenemos que operar
un espacio, abrir un espacio intercostal en una cirugía, en una toracotomía, esto va a cambiar. Nuestro centro siempre va a ser el espacio que hemos elegido y todo lo que esté alrededor irá relacionado, por ejemplo, con el brazo del paciente, con la parte anterior del abdomen, con la columna, con la pelvis, etc. O sea, eso es variable. Pero para que ustedes tengan una idea, el centro no va a cambiar, ¿sí? La extensión del campo más o menos va a estar relacionada en relación a superficies grandes. Por ejemplo, ahora, si estamos hablando de una cirugía ginecológica o penitourinaria, ¿cuál es nuestro centro de trabajo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar? ¿Cuál sería nuestro centro de trabajo? ¿En una mujer femenina? ¿Cuál es nuestro centro? ¿La vagina nada más? O sea, la vagina es esto. Tampoco pueden ser los labios así de grandes, ¿verdad? No, ¿ve? No, o sea, me voy a quedar de todo eso. Bien. No hay una regla específica de cuánto nosotros tenemos que ampliar en relación a nuestro campo operatorio. ¿Sí? Si estamos buscando algo que quede en el centro, tratemos de lo que vamos a operar, más o menos pueda dividir de acuerdo a la zona. Ojo, más o menos esté en un tercio, ¿sí? O en un cuarto en relación a lo que podemos tener de pintado o preparación. ¿Estamos? O sea, nosotros nos vamos a exceder el mismo ancho de lo que va a ser nuestro campo operatorio en extensión de pintura, ¿sí? O antisepsia. ¿Sí? Entonces, nuestro campo va a ser una plástica himeneal, por ejemplo. Pintamos toda la región de los labios y genitales y el ano, ¿sí? Marcando un tercio, y nos vamos a abrir en un tercio y en un tercio en su extensión, de acuerdo a la posición de la paciente a las piernas. Eso va a ser nuestro centro, eso va a ser lo que nosotros tenemos que mantener en el máximo de antisepsia posible. Es lo que vamos a empezar a aislar después, les voy a explicar, los campos operatorios. ¿Sí? Si tenemos un abdomen, sínfisis del pubis, pared lateral, ombligo, apéndice sifoide, sínfisis del pubis, ¿sí? Nuestro campo operatorio va a estar limitado en muchos casos hasta debajo de la línea intermamilar. Estamos pasando por arriba del apéndice sifoides. Nuestro campo inferior va a estar limitado por debajo de los genitales, ¿sí? Tercio proximal de miembros inferiores, ¿sí? Todo esto, y los laterales obviamente a lo que dé la pared lateral del paciente en circunferencia. ¿Estamos? Entonces todo esto va a ser el área que nosotros tenemos que pintar en este paciente de manera obligatoria, sí o sí. ¿Estamos? ¿Alguien quiere dar un ejemplo de algo que quiere pintar? En la práctica yo les voy a dar los ejemplos, ustedes van a pintar y van a dibujar. Calculando más o menos es lo que equivaldría a un tercio, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a operar el apéndice. Está localizado en el cuadrante inferior. Mi campo operatorio va a ser este. Entonces casi estoy un tercio por arriba y un tercio por abajo. Se pintan los genitales
obviamente para evitar diseminación de gérmenes que pueden estar contenidos en los genitales, ¿sí? Pero no es un tercio exactamente, pero es para que ustedes tengan la posibilidad de lo que van a operar sea su centro de trabajo y de ahí abran y cubran, porque de nada te sirve, si vas a operar un apéndice, pintar 2 centímetros por arriba, 2 centímetros o 4 los laterales, porque no vas a cumplir con el arrastre que se necesita para asegurar la antisepsia de tu campo operatorio. ¿Estamos? Ahora, eso por ejemplo, traslademos a un ojo. ¿Qué van a pintar? Obviamente en el ojo no vamos a poner soluciones alcohólicas, veremos la solución, se hará una desinfección previa de pestañas, pero no importa. ¿Cómo diseñarían su antisepsia? La zona de trabajo. Mucha láser. Párpado superior. ¿Qué vamos a pintar? Todo lo que nos podría generar o trasladar gérmenes dentro de lo que nosotros vamos a operar. Adentro del ojo no le vamos a meter antiséptico, ¿verdad? Buscaremos la forma de aislar la superficie de acuerdo a si es piel propiamente dicha o si son mucosas. Eso no es bueno. Entonces, si este es mi centro, mi tercio, ¿qué van a pintar? Un poquito por arriba de la ceja, un poco más hacia el oído, que puede llegar a tener contaminación, ¿sí? ¿Y qué más? Nariz, ¿sí? Eso es en antisepsia, buscando que tratar de reducir la carga bacteriana de lugares donde yo voy a estar en contacto o me van a producir gérmenes. No estamos hablando todavía de cerrar nuestro campo operatorio, como les había dicho, con los campos quirúrgicos para favorecer o reducir nuestra carga bacteriana. Estamos pintando, ¿sí? ¿Está entendido? Entonces, como consejo es un tercio, divídanse. Si las fracciones en cada uno pueden variar y quieren aplicar un cuarto, pueden guardar de acuerdo a la zona, 2 por arriba, 3 por abajo, o 1 por arriba y 2 por abajo. Lo importante es que más o menos trasladen lo que ustedes están analizando como la parte central de su cirugía a algo por arriba y algo por abajo, ¿sí? Pero eso también va a variar de acuerdo al paciente. No es lo mismo una señora de 200 kilos que vamos a pintar el abdomen que un paciente mucho más delgado, ¿verdad? Pero es importante eso. Bien. Ahora, ¿cómo se pinta? Vamos a irnos al abdomen, ¿sí? ¿Cómo se pinta? Vamos a mantener nuestro ombligo, vamos a mantener el pubis y los genitales y vamos a mantener las raíces de los miembros inferiores. Una vez puede utilizarse en relación a, si utilizamos los aplicadores que ya vienen propios, directamente con una esponjita que viene, se hace la aplicación directa desde el centro hacia afuera. Pueden hacerlo desde superior a inferior o desde el centro hacia afuera, ¿sí? Porque la esponja es plana, entonces el recorrido de la esponja que contiene el antiséptico es más fácil hacerlo en un sentido, digamos, lineal, ¿sí? Esos son los antisépticos que vienen preparados y uno va a ver porque esos antisépticos tienen como una película plástica. Cuando uno pinta va viendo cómo se queda una película plástica y la diferencia que tiene. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Podemos utilizarlo en 2 pasadas o en 3 pasadas. Siempre les voy a aconsejar 3, es lo que hago, ¿sí? Con nuestro hisopo y nuestra pinza para hisopo en un contenedor o bowl. A ustedes en la práctica les he puesto como material la parte baja del culito de la Coca-Cola, ¿verdad? La Coca-Cola de 600, del agua, de lo que quieran, para que no estén comprando, no le estén choreando el bowl a la abuelita en la que hace flan, ¿verdad? Entonces, traigan eso, va a ser suficiente. Su contenedor
su hisopo o su pinza, cualquier pinza. Les voy a enseñar a hacer hisopos. Entonces, se moja el hisopo dentro de la solución y la inicial es en forma circular, empezando del centro del total de nuestro campo operatorio o el área, por ejemplo, el abdomen que uno considera que es la más sucia. ¿Cuál es? El ombligo. ¿Sí? Se introduce el antiséptico dentro del ombligo y se empiezan movimientos circulares desde el centro hacia afuera. Y así vamos buscando la mayor extensión de nuestro campo operatorio. ¿Sí? Esa es la forma circular de aplicación de los antisépticos. Y en ese caso, yo he visto un video que agarran el antiséptico, lo mojan, dejan que caiga así mucho. Al ombligo. Para que distribuyes. Es como pintar algo, ¿sí? Si quieres le echas el balde y después lo distribuyes, ¿sí? Pero eso es diferente a tratar de barrer. ¿Cuál es la finalidad de esto? El efecto barrido. Sacar el centro que hemos dicho que consideramos lo más sucio hacia la periferia, ¿verdad? Segunda forma, la que particularmente me gusta a mí. ¿Por qué? Porque en lo circular todo bárbaro cuando operamos una flaquita, ¿verdad? Un bebé de 2 kilos, ¿sí? Que no tiene muchos resaltos anatómicos, ¿sí? Pero hagan una forma circular en una señora de 200 kilos que tiene pliegues. Es un desafío. ¿Cómo hacemos nosotros? En 3. Ombligo, hacemos línea media, ¿sí? Si la zona operaria del abdomen es del lado derecho, empiezo por ahí. Voy arrastrando desde aquí hasta fuera, hacia la pared lateral, incluso la parte lateral propiamente dicha del paciente. Barro todo. La idea es no volver. Hago la parte del frente. Llevo al pubis. A los genitales, en la primera le echamos un poquito de nuestro antiséptico para que en caso de no estar afeitado o rasurado también moje los pelos, ¿sí? Y después aquí nuestro sentido cambia, vamos en sentido de la raíz del miembro, hacemos una pintura oblicua, ¿sí? Hasta completar. Esa es la forma, lo hacemos 3 veces. Muchas veces en pacientes más pequeños lo que hacemos es, cada vez en vez de ir pintando tan arriba, vamos centralizando nuestro campo para terminar en el cuadrante que vamos a operar. Eso es variable, ¿sí? Mínimamente 2 pinturas completas y después pueden achicar su antisepsia al lugar o al cuadrante que consideren. ¿Qué pasa si lo hago 3? Así, perfecto, mejor. ¿Por qué? Si estamos usando povidona ayudada, sabemos que todo este procedimiento nos va a llevar aproximadamente entre 2 a 3 minutos y eso va a garantizar que el antiséptico haya cumplido su función, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿tendré que aplicar una pintura, esperar que se seque o puedo ir superponiendo? No, se puede, porque al final la concentración del antiséptico va a ser, la piel ya está absorbiendo, si no, no empezamos a operar nunca. Imagínense 3 pasadas, 6 por 3, son 18 minutos antes de operar, es mucho, ¿sí? Entonces, esta es la forma. Cada uno, cada escuela, cada lugar les va a decir qué es lo que tienen que hacer en relación a la disponibilidad, ¿sí? Van a ver que hay gente que hace 2, nosotros hacemos 3. Espero que no se encuentren con alguien que hace solo una, porque no se cumple el proceso de arrastre, ¿sí? Pero también eso va a depender del antiséptico. Ojo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda? Para aplicar esos
aprender lo que corresponde. Cuando ya haga usted cirugía y vea que haga sus controles y haga sus tiempos, puede cambiar. Yo le sugiero que haga las 3 pasadas igualitas, con todo. ¿Qué les voy a preguntar en el examen? Las 3 pasadas con todo, ¿sí? Porque eso es lo que hay que hacer. Después, que se cierren, como les decía, que le den un poquito más de tiempo al sitio donde uno piensa que está la cirugía, eso ya va a estar en relación al lugar donde están trabajando, cómo están trabajando y a la distribución de gérmenes que puede llegar a tener ese lugar. ¿Sí? ¿Alguna duda? Repetimos algo. ¿Alguien quiere pintar, inventarse un tórax o un ojo? ¿No tiene imágenes? Les iba a subir videos, pero digamos, el problema quería explicarles primero, porque en los videos hay, por ejemplo, he visto uno que me parecía muy didáctico, no sé si era colombiano o ecuatoriano, que eran videos estudiantiles, eran bien hechos. Ponía 8 campos quirúrgicos. Nosotros ponemos 8 campos quirúrgicos, no operamos todas las cirugías de la mañana, nos quedamos sin ropa, ¿verdad? Entonces, ahora ustedes van a decir, ¿pero acaso eso no es lo ideal? No, tampoco, que depende de la calidad del campo que se utiliza. Pero les puedo subir si quieren, no hay problema. Evidentemente, de acuerdo a las zonas, pueden utilizar un poco más la circular, la circunferencial, para pintar el ojo. Yo siempre uso los barridos hacia los laterales, independientemente de la zona. Dígame. A lo que entendí la última porque primero se hace el ombligo, luego se hace la zona desde Todo. Del ombligo es tu centro, si sería el abdomen. El ombligo, como decía su compañera, la mayoría tira el antiséptico porque, a ver, dígame, ¿quién tiene 100% el ombligo limpio? Nadie. Son los lugares más sucios. Mientras más gorditos somos, más sucio es el ombligo. Además, es una zona de humedad, independientemente de que puedas tenerlo. ¿Sí? Entonces, el antiséptico ya está actuando dentro del ombligo. ¿Sí? Y de ahí partes. Este huequito donde vas a desparramar tu gasa tiene que estar completamente empapada en el antiséptico. Eso te permite abarcar más extensión. Cuando el hisopo que está pintando, ¿sí?, con la gasa se reintroduce en el antiséptico, se reduce la efectividad. Por eso tiene que ser de acuerdo al tamaño del paciente y tratar de no reintroducirlo cada rato, así como si estaría sopando un pancito, ¿verdad? No. no puedo usar otra. Cuando hagas el tercero, cuando hagas la segunda vuelta. Una casa con su yo que está calculado por acá todo. Por ejemplo, si vamos a pintar a una persona grande, nosotros usamos gasas de 5x5, dos dobles. Y cuando las doblamos, hacemos el hisopo, que es básicamente a 4 veces ampliamos su superficie. Pero reducimos su tamaño, su volumen de aplicación, pero su capacidad de absorción la estamos cuadruplicando, ¿sí? Entonces eso es mucho más favorable. A ver, por eso se los quería mostrar en relación a lo que les voy a mostrar con la gasa. Vamos a absorber una gasa, pero cuando la doblamos tiene mayor capacidad de absorción. ¿Cómo se nota eso? Cuando introducimos la gasa dentro del bowl. Si ustedes introducen una gasa sola dentro del bowl de limpieza y la sacan, van a ver que su antiséptico se ha podido reducir en un 10 o un 20%. Si ustedes introducen la gasa de la forma que les digo cómo se prepara, van a ver que su antiséptico se va a reducir casi un 50%, porque es lo que ha absorbido la gasa doblada en diferentes capas. No se preocupe, le va a alcanzar. Le va a alcanzar. En caso de que estas son cirugías que están programadas, digamos, para hacer. En todas las cirugías se hace exactamente lo mismo. En caso de que, digamos, es un ejemplo de compañera, digamos, un cuchillo, digamos, apuñalado, ¿verdad? El antiséptico se tendría que aplicar también alrededor para Todo lo que usted considere. Obviamente va a depender si el paciente se está muriendo y usted lo soluciona dentro de un espacio quirófano en emergencia, no vamos a ver si tiene que ser.
prefiero tener un paciente vivo que un paciente infectado. Un paciente vivo, infectado, que un paciente muerto y sin nada, estéril, ¿verdad? Eso va a depender, pero esas son medidas extra de lo que vendría a ser esto. Mi instructor de residencia, la primera toracotomía que he visto hacer en mi vida, estábamos sentados tomando mate en la guardia y había un bisturí oxidado que usábamos para cortar los piquitos de los sueros, ¿ya? Pero oxidado, así, porque no gastaban en eso. Entonces, el pico de suero es difícil de cortar con la tijera, con un bisturí de tape, lo conectaba y estaba ahí, y el paciente ha llegado con un tiro. El tirado estaba en paro. Entonces el instructor ha hecho así, hablaba de esto, le metí la mano y empezamos a hacer. Vamos al quirófano y el instructor se quedó. Y se salvaba. Con infección, sin infección, se salvaba. Si éramos, ay no, traigo un bisturí estéril. Pero son medidas, o sea, eso es diferente a lo que nosotros estamos buscando, que ustedes empiecen a conocer y a adquirir sus conocimientos. Porque si no, pasa al revés. Van a querer agarrar y van a querer abrir a la gente con Tramontina ustedes, ¿verdad? Entonces no conviene eso, ¿sí? Por eso tenemos que ir a lo que es lo lógico, ¿sí? Para lo demás ya va a existir su especialidad, así lo decidan ustedes, ¿sí? Bien, independientemente de la cirugía, como preguntaba su compañera, tenemos que tener el tiempo de hacer. ¿Por qué? Porque mientras más reducimos nuestra infección del sitio quirúrgico, mejor va a ser la evolución del paciente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿está claro? Bien, aquí, fíjense, como les decía, dice, según protocolo de aplicación, fíjense, la zona de aplicación, esto se los pongo, no porque voy a estar tan quisquilloso de preguntarle los números, no, sino para justificar lo que les estoy explicando, ¿sí? Según un protocolo, obviamente, la zona de aplicación mínimamente 15 centímetros desde el sitio de la incisión y un máximo de 30. Tenemos que andar con nuestro metro, ¿verdad? Si yo planifico una cirugía, por ejemplo, por así decirles, de una resección del colon sigmoides, y voy a tener que entrar por una incisión supra infraumbilical, ¿verdad? ¿Sí? Me dicen 15 centímetros de la incisión. Por ahí llegamos aquí, dependiendo del tamaño del paciente. 15 centímetros de la incisión, ¿sí? Y si hago 30, capaz que limite la garganta, ¿verdad? ¿Influiría eso? Influiría que, por ejemplo, no, a mí se me cruzó y porque yo soy anti-infección, en vez de pintar un abdomen entre la línea intermamilar, le voy a pintar hasta las clavículas. ¿Influiría? ¿No? Sí y no, escucho sí, no, ¿qué tendría que decirles? ¿Cómo es? ¿Influye o no influye? Sí. ¿Por qué? Todos se preguntan por qué, no piensan que es fácil la vida. ¿Por qué? Porque me puede, digamos, hacer molestia a la piel el exceso de antiséptico. Como qué molestia, digamos. Dermatitis, quemaduras. Lo mismo ha dicho que con el bisturí láser, que si echamos demasiado podemos adquirir una quemadura al usar este dispositivo. Está bien, las dermatitis está bien dentro de nuestro radio de acción. Es muy poco frecuente una dermatitis, pero qué sé yo, si se viene a operar un menonita con usted y le pinta hasta el pecho, de repente puede ser una dermatitis. Un niño puede hacer una dermatitis, pero sobre todo lo más importante es disminuir el riesgo de alergias. La alergia es lo que le puede causar complicaciones dentro de un proceso quirúrgico, ¿sí? La alergia a la povidona, sobre todo, ¿estamos? Pero está bien las dermatitis, todo eso, porque obviamente ha sido un éxito la cirugía de la doctora Baptista y la señora se quiere sacar una foto para sus redes sociales, pero está con una dermatitis impresionante en la parte de atrás y no le va a gustar, a nadie le gusta, ¿sí? Y eso está bien.
Entonces eso es muy importante, el límite para evitar estos riesgos, nada más, ¿sí? Además que el hospital después le va a cobrar a ustedes lo que desperdician a la comunidad. Las técnicas de movimientos circulares concéntricos desde el centro hacia la periferia, sin retroceso sobre áreas ya tratadas o del centro a la periferia, como hemos explicado. Esto está dentro de los protocolos, ¿sí? O lo uno o lo otro, pero fíjense, sin volver. El tiempo de secado es entre 3 a 5 minutos para la clorhexidina. Escuchen bien, sabiendo que la clorhexidina se absorbía, pues se secaba en 30 segundos, ¿sí? Pero el alcohol es lo que se tiene que volatilizar de la piel de ese paciente, eso no está explicado aquí. Y 5 a 7 minutos para la povidona. Digamos el tiempo, no hace falta que digan control y la enfermera está con un cronómetro, no, es casi el tiempo que nos lleva a pintar al paciente en sus 3 tiempos, ¿sí? Y el número de pasadas mínimo 2, máximo 3 para evitar irritación cutánea, ¿sí? Las complicaciones prevenibles en relación a todo esto, las quemaduras químicas, las dermatitis de contacto, las contaminaciones cuando volvemos con el hisopo sobre lo limpio y obviamente las hipersensibilidades o alergias estresas al alcohol, porque el alcohol sí genera irritación, de acuerdo a su concentración, sí genera quemaduras. Y no les miento, el alcohol así una gotita, ¿sí? Con la plancha del electrobisturí ha generado quemaduras graves. Y imagínense, vean, ¿por qué a la chivola? Por una quemadura, más que por una es grave, son lesiones consideradas graves, ¿sí? Bien. Entonces, lo repito de nuevo, independientemente del protocolo, ¿sí? Que ustedes se van a tener que adaptar, es más fácil que cada uno se adapte al protocolo sabiendo el porqué, que no sabiendo el porqué tratemos de hacer algo por imposición. Bien, obviamente vamos a hablar de los campos quirúrgicos ahora, ¿sí? Obviamente el corazón de nuestro campo quirúrgico es lo que nosotros hemos delimitado. Tenemos pintado toda esta situación, todo este abdomen, en el caso de ser un abdomen, ¿verdad? Bien, entonces ahora tenemos que cubrirlo. ¿Qué depende o qué hace que un campo quirúrgico, ¿sí?, tenga un margen de acción, tenga una calidad de acción? Es el material del cual está hecho. Y en eso juega mucho la densidad del tejido, ¿sí?, que mientras más denso o más pegadito estén las hebras de ese tejido, le va a dar mayor capacidad o mayor posibilidad de ser impermeable, ¿sí? Hablando de los campos que son reutilizables. Obviamente en nuestro medio los descartables igual los volvemos a reutilizar. Son situaciones en las cuales ustedes no pueden estar ajenos, ¿sí? Entonces, la delimitación del campo operatorio es fundamental, porque lo que vamos a hacer es aislar nuestro sitio de trabajo o el lugar de la incisión. Eso es fundamental. ¿Cómo? Obviamente la preparación rigurosa se las vamos a volver a repetir en relación a todo lo que tienen que hacer, ¿sí? Y la colocación de los campos simples. Iniciamos con campos simples. ¿A qué se refiere un campo simple? Es a delimitar o marcar nuestro sitio quirúrgico, nuestro sitio operatorio, inicialmente en los 3 tercios que hemos dicho, ¿sí? O sea, si tuviéramos que colocar campos quirúrgicos para un abdomen, tenemos que cubrir en la parte baja algo que cubra los genitales, siempre cuando no tengamos que operar una cirugía de pene, por ejemplo, no estamos hablando de una cirugía abdominal nada más, ¿sí? Cubrimos. Tenemos que cubrir lo que hemos dicho, la línea intermamilar para arriba, porque es lo que no hemos pintado, porque el abdomen, si necesitaríamos prolongar, tenemos que llegar básicamente hasta el apéndice sifoides, ¿sí? Entonces, nuestro segundo campo tendría que cubrir esta situación. Nuestro tercer campo, dentro del primer campo, nuestro tercer paño va a cubrir los laterales, que va a englobar el brazo del paciente y todo lo que está alrededor de los laterales del paciente. Y el cuarto cubriría esto, ¿sí? ¿Existirá un ordenamiento para los campos o puedo poner como sea? Primero laterales, abajo, arriba.
No, ¿existe un ordenamiento o no? Sí. ¿Por qué? Solo sea por la forma y la propuesta, pero que sea También pueden respetar el área. Hay alguien que no sabe prender el campo, ¿no? Si existe un ordenamiento, van a ver y van a leer. Si existe un ordenamiento, tenemos que respetar el porqué, la situación. En nuestro medio el ordenamiento viene desde los pies hacia cefálico. ¿Por qué? Porque si esta es una camilla, este es nuestro paciente, ¿sí? Aquí estaría limitado nuestro campo operatorio. Siempre es más la longitud de esta que esta, ¿sí? Y muchas veces, para asegurarnos una buena cobertura, utilizamos dos sábanas iniciales en la parte podal de los pies, ¿sí? En el primer campo, armado del primer campo. ¿Estamos? Por eso es que nosotros empezamos de los pies hacia la cabeza. Saltamos nuestro campo operatorio y colocamos la podal. En el video que les voy a mandar van a ver que las formas de agarrar los campos son muy específicas y las formas de doblar los campos hacia la piel del paciente también están dentro de los protocolos. Hay un video ese que les digo que es muy detallado. Dobla el campo hacia afuera, hacia la parte externa. A mí no me gusta porque eso me interfiere en el campo de mi trabajo. Yo trabajo con niños, así. Entonces, si yo doblo para afuera, esa pestaña que está ahí me molesta. Entonces, yo trabajo al revés, doblo el campo hacia adentro para que una parte de ese campo absorba todos los líquidos que puedan salir de la herida operatoria y me contenga dentro de mi primer campo. ¿Sí? Entonces, la colocación de los campos simples es importante aislar toda nuestra zona. ¿Sí? Primer campo, armado del primer campo. Este es el protocolo en el cual yo me baso. Van a ver que hay otros protocolos que en vez de, si yo voy a operar este sigmoides, ¿sí? Lo que hacen, por ejemplo, lo reducen aquí, lo hacen más pequeño. No me gusta porque siempre ante la posibilidad de una complicación, tener un campo amplio para mí es más factible que tener un campo pequeño, porque si yo tengo alguna complicación, si yo tengo un campo amplio, puedo abrir con la seguridad de que mi zona está limpia, no ya contaminada, porque el hecho de pintar también tengo que reducir la pintura del paciente. ¿Sí? Después, estos campos se tienen que fijar. Por Dios, no fijen nunca. Son unas pinzas especiales que se las voy a mostrar el miércoles, que se llaman backhouse, que son dos pinzas que tienen un grillete, son como unos cangrejos. No fijen los campos a la piel de las personas, por favor, porque duele mucho. Muchas veces les duele más que la cirugía en sí. Entonces, se fijan con pinzas de campo que se llaman las backhouse en las esquinas del campo operatorio. Y eso me permite que lo que he colocado esté fijo, esté cerrado. ¿Sí? Y tiene que ser preciso. De acuerdo a la cirugía, si son superficies que tienen cierta convexidad, como el cráneo, se pueden utilizar puntos de sutura para fijar los campos operatorios, o sea, la piel del paciente a los campos quirúrgicos. Sí se puede utilizar. En neurocirugía o en cirugías de ortopedia, en cirugías de prótesis específicas, se utiliza fijar los campos operatorios con puntos de sutura de nylon. ¿Sí? Se puede utilizar. ¿Por qué? Porque eso no se tiene que mover. ¿Estamos? Les voy a desafiar alguna vez que fijen un campo en una cabeza, por ejemplo, es más complejo. Es un campo pequeño y se mueve. Y la idea es que no se mueva, ¿verdad? Posteriormente, hay protocolos o hay situaciones o hay lugares en los cuales se arma un segundo campo a través de un campo fenestrado. ¿Qué es un campo fenestrado? Es una tela de la longitud del paciente, ¿sí?, que tiene un hueco
ya prehecho, no es un hueco así, con una costura especial que le da rigidez a sus bordes, o fenestra. ¿Qué permite esto? Reducir nuestro campo máximo, ¿sí?, a un espacio específico donde vamos a realizar nuestra incisión. El campo fenestrado también está considerado dentro del primer campo en algunos lugares o segundo campo en otros, ¿sí? ¿Puede fijarse este campo a través de pinzas de campo? Sí o no, dependiendo. Estos campos fenestrados se usan muchísimo en cirugía urológica o ginecológica, ¿sí? Se usan. Y el segundo campo va a estar representado para ir reduciendo nuestro radio de trabajo utilizando 4 compresas de gasa, en este caso, ¿sí?, que van a reducir ya nuestra área de trabajo, y nos van a dar la posibilidad de que, al ser compresas de gasa, tengan capacidad de mejor absorción de las secreciones o fluidos que puedan salir de ese paciente. Con eso estaría completo nuestro primer y segundo campo. Les sugiero que lean el Crisma Satalensi, que está muy bonito esta parte, ¿sí? Es muy interesante. Obviamente van a ver que hay variaciones. Ahora, alguien me puede decir, yo he visto que aplican los campos adhesivos. Campo adhesivo viene un campo general grande que ya está armado con 2 o 3 campos superpuestos, y nosotros solamente pegamos, sacamos los laterales, lo pegamos y después vamos levantando y se va armando automáticamente todos los campos, primero y segundo campo, y no se fija con pinzas, no se fija con nada. Sí hay esos campos. Mientras más complejo, me gustaría que vean los campos que utilizan en las cirugías de la guerra, digamos, las que está diseñada por el ejército de los Estados Unidos. Eso es impresionante. O sea, básicamente es como tirarle agua al paciente y se arma todo solito, y ahí puede, para tener una acción mucho más rápida. Pero nosotros tenemos que hacer esto. Entonces, el día miércoles vamos a ver esto, sí, detalladamente, pero necesito que lo repasen, que lo tengan en su cabeza, para que podamos avanzar y ustedes puedan llegar a completar la práctica. La práctica no va a ser puntual, no van a recibir calificación, pero sí tienen un cuestionario para poder ingresar. Los grupos ya están divididos, sus grupos de trabajo, ¿sí? Y dentro de cada grupo y dentro del desarrollo de las estaciones van a tener que completar algunas preguntas que yo les voy a hacer dentro de su hoja estructural, ¿sí? No es obligatoria, sí es obligatoria, no es puntuada, no va a ser puntuada, pero es requisito para las prácticas 3 y para la práctica 4, ¿sí? Así que avisa, no traiciona, ¿verdad? Backhouse. Eso lo vamos a ver tranquila ahorita. Me interesa que se entienda esta parte, porque esto va a estar dentro de su práctica, ¿sí? Bien. ¿Puede existir una cobertura final a partir de todo esto? Sí, hay unos adhesivos que tienen un antiséptico dentro del adhesivo mismo del nylon, o adhesivos de nylon, que la marca comercial es de 3M, se llama IO Van, entre muchas. ¿Qué hace? Este adhesivo permite que, a lo que ustedes ya han agregado su antiséptico, permite que el adhesivo de contacto, al tener su propio antiséptico, favorece que esa cirugía que ustedes están planificando para 8 o 10 horas se siga manteniendo con esterilidad si ese adhesivo está fijo dentro del campo operatorio. Se coloca antes de empezar la cirugía, ¿sí? Y uno de los usos más es la cirugía de trasplante. Usted coloca un adhesivo, como puede colocar un papel film para formar un cuaderno, ¿verdad? Y ahí se incide sobre ese adhesivo, se diseca, se separa sobre ese adhesivo y no se desprende. Se llama IOVAN, la marca comercial.
La base de estos están hechos con clorexidina o combinaciones con povidona, dependiendo de la marca. Lo van a ver. ¿Sí? Bien. ¿Qué? ¿Cuál es mejor en los campos para armar o de recibo? Lo mejor es hacer las cosas correctamente. Si uno no entiende cómo puedes colocar un campo, vas a hacerlo mal. Ahora, muy buena su pregunta, ¿cuál es mejor? Si yo tengo un paciente, nosotros por ejemplo aquí, eso es por necesidad, utilizamos los campos adhesivos solamente en pacientes con HIV. ¿Por qué? Porque sabemos que después, al descartar ese campo, estamos minimizando el riesgo de que personas, por ejemplo, de la lavandería se puedan contagiar con HIV, que el hecho de haber entrado en una lavadora común no se pueda contaminar el resto del material. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es usar eso de manera obligatoria, y su descarte también tiene que tener su forma específica. ¿Sí? Ahí en ese caso es mejor. Ahora, si usted me dice cuál es mejor, si tuvieras todo el dinero y toda la posibilidad de comprar, 100% es el descartable. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la exposición a un paciente. ¿Sí? Independientemente del trabajo que se hace con la esterilización de los materiales, se asegura que no hay riesgo de contaminación de un paciente. ¿Sí? Nosotros ya nos habíamos quedado de esta clase habitualmente yo la daba más adelante, pero con la práctica la he enseñado así, por eso se las he adelantado. Nos habíamos quedado, ¿saben qué? Permítanme un cachito, voy a ver si esto lo puedo abrir de otra forma. Porque si no me deja trabajar en materia. ¿Viste esta parte, verdad? Bienes y circunstancias, etcétera, y también bien. ¿Alguien ha averiguado cuánto cuesta el bisturí de plástico y cuánto cuesta un bisturí? La hojita del bisturí. No, la hojita no, sino Tengo preguntas, el pero dispositivo. solamente tiene la hojita, no tiene la hojita normalmente. ¿Cuánto cuesta? Pero El modelo Dandy, ¿no? Pero Bien. Igual, la idea era que entiendan que es caro, obviamente, pero bueno, como habíamos dicho, tiene sus indicaciones. Las indicaciones pueden estar relacionadas sobre todo con cirugías o sitios contaminados, en los cuales descartar ese material nos trae beneficio para no exponer al resto del personal. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuáles son las partes del instrumental? O sea, el conocer el instrumental nos va a permitir no solamente conservarlo, sino nos va a permitir saberlo utilizar, porque no es lo mismo utilizar cualquier instrumental para realizar un procedimiento que utilizar un instrumental específico, que es lo que nos permite y nos va a dar la garantía y la ayuda necesaria. ¿Sí? De acuerdo al instrumental, vamos a ver que tenemos instrumentales estándares en cuanto a la constitución de sus formas, y hay instrumentales de acuerdo a la calidad que van a tener características específicas. La parte del instrumento como instrumental obviamente va a ser una punta. La punta va a tener variabilidades. ¿Sí? La punta es el tejido que va a tener contacto, pues la estructura que va a tener contacto con los tejidos. Como en el caso de esta tijera, por ejemplo, puede ser roma o curva, ¿sí? O sea, no cortante, o puede ser cortante de acuerdo al filo que puede terminar. Si es alguna pinza, la punta puede terminar en una punta o con diente de ratón, o no puede terminar. Puede ser una punta curva o una punta recta. ¿Sí? Las mandíbulas. En este caso, la tijera no tiene mandíbulas, la tijera tiene hojas. Si hablamos de una pinza estándar, la que tienen ustedes en su kit de disección, ¿sí? Estamos hablando de las mandíbulas, las cuales va a ser el lugar donde se va a realizar la prensión del tejido, donde va a estar la sujeción de ese tejido, y van a ver que tiene variabilidades en la disposición de sus dientes o no sus dientes, de acuerdo a la funcionalidad que va a tener ese instrumental. Para que ese instrumental tenga una capacidad de apertura asociado
al lugar por donde nosotros vamos a generar esa apertura, tiene que existir lo que se conoce como caja de traba, que lo que hace es que la apertura sea cruzada o en diagonal para poder favorecer la apertura del instrumental y trabaje paralelamente a la orden de nuestros dedos. Eso es la caja de traba, ¿sí? Es la bisagra que va a permitir el movimiento de apertura y de cierre de nuestro instrumental. Las tijeras, por ejemplo, no tienen caja de traba, sí tienen un tornillo de articulación que vamos a ver más adelante. Después viene el cuerpo en sí del instrumental, ¿sí? O el mango en algunos casos, que va a ser lo que está entre las anillas, que son estas, y la caja de traba. Y eso va a servir como extensión del instrumental o como palanca. Algunos instrumentales tienen esto que se llama la cremallera o el sitio de ajuste, ¿sí? Por lo cual nosotros tenemos la posibilidad de que este instrumental quede cerrado donde nosotros dejamos, donde nosotros queremos que cierre. Por favor, el instrumental se cierra en el primer anillo, no el anillo, en el primer punto de la cremallera. No hagan terrac, terrac, no porque suene más, es más bonito, no dañamos el instrumental, ¿sí? Y las anillas son los orificios por donde nosotros vamos a introducir nuestros dedos. ¿Cómo se agarra un instrumental? Independientemente del instrumental. ¿Con qué dedos? Si estamos hablando de una pinza con anillas, no una pinza de mano, con anillas, con rodillos. ¿Cómo agarran un instrumental? Una anilla en qué dedo y otra anilla en qué dedo. Una anilla en el índice. Bien. Y la otra En el pulgar. en el pulgar. Ya. Sí. O tendría que ser el límite El segundo, ¿sí? Es en el anular. Cuando hagamos la demostración, les voy a mostrar la diferencia. Cómo es más fácil abrir, ¿sí? El instrumental, si ustedes quieren abrirlo con este, tienen que abrirlo con este. También puede utilizarse el dedo medio cuando se utilizan tres instrumentales en una. Van a ver, el primero queda guardado y el segundo trabajamos con esto. La precisión de la pinza para el instrumental en cuanto a su diseño está mejor diseñada en pinza en relación a la oposición del medio y del anular que con el índice, ¿sí? Entonces esa es la forma de agarrar. Ahora, las que no tienen anillos se toman con estos tres dedos. ¿Cómo agarran su lápiz? A ver. ¿Por qué? Porque permite que nosotros tengamos una oposición y un movimiento que lo va a dar el dedo medio y la firmeza la va a dar nuestro índice. Son los instrumentales que no tienen cremallera, ¿sí? Les estoy dando datos técnicos, después lo van a terminar agarrando así, 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 no hay problema, pero lo que hace la técnica te favorece los tiempos. ¿Bien? A mí no me va a importar si lo agarran así mientras me hagan el nudo, ¿ya? No me va a importar, sinceramente. No les voy a decir, a ver, esto tiene que ser una ley tomando, hágame el punto y que eso no sangre, porque eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Ahora, si después me hacen así, me dan la vueltita, eso, bueno, ya eso es cancherada de cada uno. Yo exijo efectividad, eso es lo que necesitan ustedes. Bien. Los casos especiales, como les decía, los bisturís estos tienen directamente, están hechos de una sola pieza que se llama mango, ¿sí? Los mangos vamos a ver las variabilidades que tienen, las pinzas de disección, que tienen una rama móvil o una rama fija, digamos, nosotros transformamos de acuerdo a lo que la pinza se apoye en nuestros dedos, una va a ser móvil y la otra va a estar fija. Y eso va a permitir que nosotros tengamos, le demos la funcionalidad de esa pinza, ¿sí?
Como les decía, las tijeras no tienen caja de trabas, sino tienen un tornillo de articulación. Y obviamente estos pequeños, que solo se los cito, que es el instrumental de microcirugía, que no tiene cremallera, pero sí trabaja en un sistema de resorte. ¿Por qué? Porque la delicadeza con la cual se tiene que tomar este instrumental no puede ser de una presión tan alta como un instrumental que puede llegar a tener cremallera. Hay algunos instrumentales de microcirugía que tienen una cremallera, pero es muy diferente a la cremallera del instrumental tradicional. Pero eso solo se lo cito, no tienen que aprendérselo. Los separadores están constituidos por un cuerpo y unas ramas o palas y el mango, ¿sí? Que por eso está dentro de caso especial, porque no cumple con lo que habíamos visto en relación a las partes de un instrumental tradicional, hablando de punta, hablando de caja de traba, hablando de cuerpo y hablando de las anillas, ¿sí? ¿Quién han pagado? Tienen sus contratos ustedes. El instrumental laparoscópico o de cirugía endoscópica, ¿sí? Tiene la misma forma y disposición de un instrumental tradicional. Van a ver que existen básicamente casi los mismos tipos de instrumental, pero la diferencia es de que tiene una longitud entre el cuerpo de la pinza y la punta, ¿sí? Van a tener una vaina de articulación para que esta punta se introduzca dentro del instrumental. Tienen su mango de trabajo, sus anillas. Hay algunos que tienen cremallera, ¿sí? Y van a tener un puerto de conexión para el electrocaudero, ¿sí? Ese es un instrumental endoscópico que puede ser de cirugía laparoscópica, toracoscópica, artroscópica, etc. Tienen lo mismo. Las diferencias están en, hay longitudes, ¿sí? Que pueden variar desde los 18 hasta los 45 centímetros de longitud de acuerdo al paciente. Con la cirugía bariátrica incluso se están llegando a hacer hasta instrumentales de 52 centímetros para poder acceder al cuerpo del paciente, ¿sí? Y los diámetros, o sea, el instrumental está desde los 3 milímetros de manera estándar hasta los 12. Y en cirugía de la obesidad hay de 18 y de 22 milímetros de diámetro del instrumental, ¿sí? La clasificación. Esto es importante para poder entender. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, como les he dicho. No me interesa que, o sea, me encantaría que sepan todo, ¿verdad? Pero para que no digan, no, nos vuelve locas, nos tortura, quiere que seamos cirujanos. No, es el instrumental que a ustedes les va a permitir trabajar en los procedimientos mínimos que van a realizar. De diánesis o de corte, de prehensión, aquí está la palabra que algunos lo conocen como aprehensión. De una u otra forma significa instrumental de agarre, o sea, para ciertos tejidos. Instrumental de hemostasia, instrumental de separación o de retracción, ¿sí? Y el instrumental de síntesis o sutura. Esta es la clasificación básica de acuerdo a la utilidad o funcionamiento que va a tener este instrumental, ¿sí? La segunda clasificación va a ser de acuerdo a su función o va a complementar a la anterior. Ahí los celulares. ¿Quieren quedarse una clase más sin celulares? Entonces, esta clase ya está en la plataforma. Igualita, no les mamo nada, de verdad, no me interesa. Si yo les diría una cosa y me tendría que estar ocupando de esto ahora se puede sacar así, ¿no es cierto? No, pues no me interesa. Esto va dentro de la clasificación en ampliación a su función. Los instrumentales accesorios, los instrumentales de sondeo y dilatación, los instrumentales de aspiración y diferentes instrumentales de visualización, ¿sí? Diánesis y corte vamos a utilizar para incidir, para disecar, para cortar o separar ciertos tejidos. Ejemplo, el mango del bisturí, obviamente con su hoja, ¿sí? Las tijeras de Metzen, los diferentes tipos de tijeras. Los instrumentos de prehensión
que nos van a permitir agarrar un tejido están diseñados para que cuando nosotros tomemos ese tejido, la calidad de prensión que va a tener o lo que apriete ese instrumental al tejido no lo va a dañar. Para eso están diseñados. O sea, si he diseñado algo para que en un clic no me dañe el tejido, no le hagan 3, pues van a sentir lo que duele y van a ver y van a entender. Obviamente hay momentos en que no hay otra más que llegar hasta el fondo. Y aquí tenemos de tipo traumático y de tipo atraumático. ¿Qué va a ser la diferencia que lo vuelve traumático o atraumático? La calidad de dientes que va a tener en su punta este instrumental. ¿Sí? Eso va a dar la posibilidad de que esos tejidos estén más firmemente contenidos o menos firmemente contenidos. Y entre esas tenemos las pinzas de Alice, ¿sí? Tenemos las pinzas Baco que vamos a ver. El instrumental de hemostasia, ¿qué para qué sirve? Tiene la calidad de que en su punta la distribución de las ranuras que tiene esta pinza tiene la posibilidad de sellar un vaso pero no dañarlo, para que pueda repararse de alguna forma o necesariamente o se tenga que ligar. Pero la prensión que le va a dar el cierre y la delicadeza de esa pinza va a ser mucho más selectivo para el vaso que podría estar sangrando. Por eso están las pinzas Mosquito, que son para vasos pequeños, o algunas pinzas tipo Kelly, o las pinzas Craig, que son denominativos diferentes de la misma pinza. La separación, ¿para qué nos sirve un instrumental de separación? Para acceder al sitio quirúrgico a través de un instrumental que nos permita separar los tejidos y podamos continuar o visualizar nuestro sitio quirúrgico. Se llaman separadores. Tenemos los separadores que se conocen como manuales, es lo que los manejamos nosotros a nuestro gusto y placer, o los separadores autoestáticos que ya tienen una forma de estar puestos y nos van a tener o nos van a permitir tener el tejido expuesto continuamente. El instrumental de síntesis o de sutura, aquí hay una variante que lo que van a poder encontrar en diferentes literaturas. De síntesis normalmente se conocía solamente a los portaagujas, ¿sí? En sus diferentes formas. Pero ya se ha visto que la estandarización del material de síntesis también está representado con las agujas, los tipos de agujas, incluso con las suturas, y hasta las pinzas de mano están consideradas, las pinzas anatómicas, como material de síntesis. ¿Por qué? Porque yo no puedo suturar algo si no tengo una aguja, y no puedo agarrar una aguja correctamente si no tengo un porta agujas, ¿verdad? Y tampoco podría coser algo si no tengo una pinza que me permita levantar el tejido el cual voy a suturar. ¿Sí? Bien. Los accesorios no están dentro de la funcionalidad, pero sí se necesitan. Habitualmente están relacionados con todos los instrumentales de apoyo a la cirugía, como los electrocauterios o electrobisturí, las diferentes variantes o los generadores de calor. Los de sondeo y dilatación son mucho más específicos para diferentes trayectos físicos o algunos aparatos. Los instrumentos de aspiración son los que nos van a permitir succionar los fluidos y tener un campo quirúrgico limpio. Y los de visualización van a permitir inspeccionar el interior de ciertas estructuras, y esto es mayormente está relacionado con las cámaras o los endoscopios. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí ya la próxima vez ya vamos a entrar en detalle de todo el instrumental. Les voy a subir, si alguien tiene curiosidad o quiere complementar, esto no es parte de su evaluación, un manual de instrumentos. De instrumental. A mí me interesa su clasificación y su funcionalidad. ¿Sí? Nos vemos el miércoles.